Antes de entrar en el tema principal de nuestros invitados, yo quisiera terminar un poquito, José Israel y Carlos, sobre algo que se deriva del fondo de pensiones y del fondo de las ARS, la intermediación por el manejo de fondos de los trabajadores, poniendo en peligro algo que ya está de hecho en peligro porque la misma devaluación conlleva un peligro. Si eso usted le anexa una intermediación o unos costos en el manejo, me recuerda al abismo que hay entre el salario mínimo y ciertas pensiones y jubilaciones que hay aquí. Tú tienes en República Dominicana que un personaje que tiene un salario mínimo de 7,000 pesos mensuales y otros que reciben 4,000 pesos mensuales porque no se le ha incrementado su pensión. A cambio, estamos hablando de $100, a cambio o de contrapartida aparece un funcionario que gana 400,000 pesos mensuales, equivalente a 10,000 dólares mensuales. Y muchos de ellos están pensionados en 2 sitios. A mí se me ocurre, José, que la forma en que el Partido de la Liberación ha logrado enriquecer a sus funcionarios sin que tengan que robar es poniendo esos salarios. ¿Cómo que sin que tengan que robar? ¿Y tú te crees que venderle una casa hecha en terreno del Estado a través de empresas públicas, pero del Estado, hacerle un apartamento de lujo y entregársela a 50 años al 1%, No es robar. no es un robo? Bueno, si es colectivo, lo colectivo siempre diluye la culpa. Pero la culpa está ahí. Usted robó. Usted se apoderó de un bien del Estado de manera privilegiada porque usted era el jefe del Estado. Pero suponte que Banco de Reserva, Banco Central y BNB no tienen ese privilegio, sino simplemente su pensión. No es excesiva esa pensión. No es manejar fondos de pensiones en que el que dirige los fondos de pensiones posiblemente gane más que el presidente de Estados Unidos. Hay una cosa en algunas entidades autónomas del Estado donde se cotiza 2 veces. Se cotiza para el fondo de pensión interno y para los fondos de pensiones externos. De manera que se dotan de una jubilación en cada sitio, porque tienen autonomía. O sea, si tú pasas por el Banco de Reserva y el Banco Central, tú puedes optar por jubilaciones en los 2 sitios. Si te escala en la superintendencia de banco, puedes tener una jubilación ahí. Si te escala en la aduana, puedes tener otra jubilación allá. La que más convenga. No, puedes tenerlas todas simultáneas. Pero yo tengo un Porque caso de un amigo tuyo. No se comunican una con otra. Yo tengo un caso de un amigo tuyo que fue ministro de Hacienda, que fue gobernador del Banco Central, que fue administrador del Banco de Reserva. Y el Estado decidió darle la pensión menor que le tocaba. Sin embargo, ese otro. es un pobre de espíritu. ¿Verdad? Sí, eso es un pobre de espíritu. Y Pero además eso no es es- del partido. Esa es la dos Es un cosas. colateral. Seguro. Los que están bien con el partido y tienen temple, la consiguen Si la tú 3. sabes el nombre, es un pobre de espíritu y no es del partido. Exactamente. Bueno, pues Y así. tiene el saco largo en este momento. Es así mismo. O sea que la gente cuando pierde el empleo, Sí, se le alarga el saco. El saco le crece. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo se puede estrechar ese abismo? Ese mismo principalmente se estrecha con dignidad. No se puede, no hay por qué tener 3 pensiones. Usted no tiene Pero que- es justo que un hombre gane 1,000 veces más que otro. Una barbaridad. Y que haya 7 u 8 salarios mínimos en este país. El minimorum es el de los jubilados, Sí. que son 3,000, 4,000 pesos. Pero hay 7 salarios mínimos. Hay un salario mínimo en la industria grande, hay un salario en la industria media, hay uno en el comercio, hay otro en la guardia, hay otro en la policía, hay otro En el campo, hay otro en la hay ciudad, otro en el campo, otro en zona franca. otro en zona franca. No, hombre, no, eso es una barbaridad. La sociedad no es así. No Porque debe en el ser así. supermercado no hay un salario mínimo. Imagínate. No. Imagínate. La gente tiene necesidades comunes, necesidades mínimas comunes. Y el de arriba, el techo. Y el techo, imagínate, si tú manejas el techo como una sombrilla, que tú mismo lo abres y lo pones alto, y nadie te lo controla. ¿O tú te crees que
la Contraloría General de la República y ¿cómo se llama? La supervisión, Sí. tiene control sobre ese tema. Sí, pero yo me O pregunto, asume control ¿tú sobre ese consigues una sana administración de fondos tan grandes como son los fondos de pensiones pagando poco? No es pagando poco, pagando lo justo. Pagando justo. Pagando justo. Pero el criterio que gente muy amiga mía, muy común conmigo, defiende, yo no comparto, es que si tú supervisas las telecomunicaciones, tú debes tener un nivel de vida semejante a quien tú supervisas, para que no te corrompan. Pero ya eso es corrupción. Ese fue el caso de las EDES, que los administradores privados igualaron, como los administradores oficiales le pusieron los salarios de los administradores privados en las EDES, en las eléctricas. Y el director de Indotel, que controla las telefónicas, tiene que ganar igual que Carlos Slim. Exactamente. Ajá. No que Carlos Slim exactamente. Pero que Oscar Peña. Pero que Oscar Peña, que está aquí como su delegado. Y eso no es posible, eso no es necesario. Y usted debe saber que no debe ser. Y después están los consejos, donde se pagan hasta 90 mil pesos por una sesión. Pero antes los consejos eran honoríficos, José. Oye, aquí había óyeme, el Banco de Reserva, yo recuerdo que ni dieta pagaba. Exactamente. Después se inventaron la dieta y por ahí se fue María Ceba. Pero óyeme una cosa, aquí los regidores eran honoríficos. Sí. Los regidores. Los el honorables. presidente del ayuntamiento era honorífico. honorífico. Ahora es un costo para el Estado brutal. Y no es verdad que es a tiempo completo este trabajo. Con exoneraciones, pistola, pasaporte, todas esas Una cosas. reunión semanal como mucho. Un aporte al país, ¿verdad? Bueno, mira, en el asunto de que tengan esos beneficios colaterales, en Chile se evadió el pago del salario en muchas instancias de esas, sobre la base de que esos funcionarios, incluyendo los legisladores, no tenían un alto sueldo, pero tenían vuelo gratis en la línea aérea, vuelo asientos en los trenes todos los días, y llegó un momento que la línea aérea nada más volaba para ellos. Bien. Bien, señor. Para los beneficiarios. No, y le cogían la aerolínea para hacer su mudanza, para todas sus cosas. Exacto. Pero yo recuerdo, en cuanto para completar eso, que algunos legisladores, que incluso figuras que están vigentes hoy en día, uno lo veía que hasta llegaban al Congreso manejando su carro. Bien. Y Señores, el presidente de la República tiene una oferta al país de tratar de alcanzar los 10 millones de turistas en República Dominicana en un año. Eso ha traído como resultado que se hayan tratado de abrir nuevos polos turísticos, y el principal que se piensa desarrollar, aunque no será para este gobierno, será el polo de Bahía de las Águilas. Eso tiene un problema de tipo legal muy complejo, y cada vez que hablamos más, pues nos enredamos más en la solución. Vamos a traer dos personas que nos van a hablar del tema. Darle la bienvenida al doctor Manuel Cáceres, que es abogado, nos va a hablar de Bahía de las Águilas, pero antes nos va a decir en qué calidad usted está en el caso Bahía de las Águilas. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, buen día. Yo fui nombrado conjuntamente con otros abogados por el presidente Leonel Fernández en su momento como abogado particular del Estado. ¿Qué quiere decir particular? ¿Contratado? Contratado El Estado lo contrató. para esos fines de defender los derechos del Estado. Pero ¿qué diferencia hay entre un abogado del Estado, que es un personaje que escuchamos siempre, El abogado, y un abogado particular del el Estado? abogado del Estado per se, en este caso el de hoy, doctor Gedeón Platón Bautista, es un funcionario Otro Gedeón. del Estado. Gedeón Platón Bautista es el abogado del Estado, nombrado por el Poder Ejecutivo. Usted como ad hoc, ¿verdad? Yo soy una especie de abogado Como acto para un ese caso específico. con un poder Y un contrato. y un contrato. ¿Y cuál Contrato es de el cuota litis. Muy bien, ¿cuál es el encargo? ¿Es cuota litis o es una suma?
Contrato de cuota litis. O ¿Con sea, el Estado? a pagarlo con los terrenos que sí se recuperan. ¿Tú estás oyendo? Sí, bueno, Sí. eso es un contrato normal. Son Pero contratos. del Estado cuota litis. Sí, siempre lo ha hecho. ¿Y por qué? Además se nombran muchas veces abogados del Estado para tal caso. ¿Por qué ocurrió eso? Porque yo no sé si ustedes recuerdan que en este caso de Bahía de las Águilas, un procurador general de la República y el abogado del Estado del 2004, al cerrarse el periodo, desistieron de la litis del Estado. Entonces, realmente sintieron la necesidad de sentirse representados por abogados que tienen tal vez algún grado de honorabilidad moral, ¿no? Para defender los intereses. Esos funcionarios del Estado desistieron. Hay un Bien, documento doctor, para ello. para entrar en materia, ¿cuál es el encargo del Estado de recuperar qué? Hay, ¿Qué, cuánto, dónde, hay cómo? 361 millones de metros que compone la parcela 215A de manera principal, donde está, que forma parte del Parque Nacional Jaragua. Y si el Estado permitió que esas tierras se vendan, ¿por qué la quiere recuperar? El Estado nunca permitió que esos terrenos se vendan. Esos terrenos son invendibles, no pueden ser objeto. Eso, de- usted está hablando de lo de reforma agraria. de la reforma. Ahí Entonces, se hizo una reforma Esos agraria. 300 millones de... ¿Cuántos millones? No, hay más o menos 100 millones de metros que son explotables en esa, después de que se desprotegió la ley. Pero ¿quién asignó a los privados esos terrenos? Bueno, es El que IAB. ahí es que está el fraude. El Instituto Agrario Dominicano. Esos terrenos pasaron de manera irregular por un oficio de el director de bienes nacionales al Instituto Agrario Dominicano. No es así como se traspasan los terrenos del Estado Dominicano. La misma ley 5879 establece un mecanismo y la ley que creó la Dirección General de Bienes Nacionales tiene un mecanismo, necesita poder del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, para transferir. Todas esas transferencias se hicieron en absoluto fraude de los derechos del y nunca Estado. fue sancionado por el Congreso. No fue al Congreso. No, Bien, pero, no, pero se asignaron para fines de reforma agraria nominalmente. pero Entonces el pleito era más fácil. lo importante es... El pleito era más fácil porque si se asignaron por vía de reforma agraria, la ley de reforma agraria dice que si usted no ha sembrado batata ahí a los 5 años, la tierra se le quita. Entonces ha pasado muchas veces 5 Pero años. déjeme decirle lo más importante. Esa parcela, yo la conozco al dedillo, está constituida por aquellas piedras que se llaman dientes de perro, Míralo. que son unas puyas así que usted no puede caminar con ningún tipo de bota porque se la daña. Tierra emergida. Tierra roco- emergida, tierra absolutamente inaccesible. Ahí no, se puede, ahí no hay un espacio donde sembrar una mata de yuca. Entonces, la ley 5879 que creó la reforma agraria establece muy claramente que son terrenos agrícolas, con vocación agrícola. Allí ni siquiera los chivos pueden caminar. Yo conozco Pero la ¿por qué tierra. el pleito no se estableció vía reforma agraria? Vía cumplimiento de la ley de reforma agraria, que resolvía la confiscación muy fácil, la devolución de la tierra muy fácil. Usted no sembró para afuera. No, lo que pasa es que hubo un concierto fraudulento entre 3 funcionarios, el registrador de títulos de la época, el director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, que ustedes recuerdan que hay querellas contra él, y Carlos Eligio Linares, en su tiempo, director de Bienes Nacionales. Ese concierto permitió que todas esas tierras que habían sido asignadas a diferentes particulares, supuestos campesinos, pues pasaran a particulares ya fuera de campesinos, entre comillas, porque realmente lo que se hizo fue que se tomó el padrón electoral de Pedernales y se distribuyó tierra, se repartieron títulos mediante oficios. Esos oficios
absolutamente irregulares. Por ejemplo, algunos de ellos nada tienen que ver con, ni siquiera con traspaso de tierra, sino un pésame. Y el registrador de título lo utiliza para transferir porción de terreno. Las leyes agrarias, compendio de leyes agrarias, la 5879, la 145 y la 362 establecen muy claramente que esos traspasos de tierra son absolutamente nulos. Nulo de nulidad absoluta. O sea, la 339 sobre bien de familia también establecen la penalidad de que sean nulos esos títulos así expedidos. El poder que usted tiene es recuperar esa tierra. Exactamente. ¿Qué posibilidad hay de que el Estado recupere sin compensación esas tierras? Bueno, sin compensación. Sin compensar, Sin compensar no a usted, no, a los ocupantes. No, que el Estado no va a compensar a nadie, ni tiene que compensar a nadie. No tiene que compensar a nadie. No, porque fue un fraude. Entonces, si usted toma esta jurisprudencia, aparte de que son violatorias de la ley esa transferencia, dicen varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que el fraude todo lo corrompe. Nosotros hemos oído esa expresión, esa frase muy consuetudinariamente. Aquí están los oficios donde se hicieron transferencias con oficios que nadie tienen que ver con asuntos de tierra, sino con un pésame, decíamos, una ayuda económica a un empleado. ¿Y dónde comenzó? ¿Cuando bienes nacionales lo pasó al IAD o cuando el IAD lo repartió a los terratenientes? El fraude empieza cuando bienes nacionales la pasa sin autorización al ¿No tiene un poder Agrario. de una autorización del Poder Ejecutivo? Para nada, para nada. Entonces, en ese momento, el Instituto Agrario también se fundamenta en la ley 248, que traspasaba, una ley que traspasa a la reforma, al Instituto Agrario, un conjunto de asentamiento campesino, o sea, de personas que estaban en determinados predios ocupando, y lo pasaba a esa reforma agraria automáticamente, pero resulta que en esa parcela nunca ha habido ningún asentamiento, ni nunca ha habido nada parecido, porque no son terrenos agrícolas. Esa es la verdad, y esos asentamientos así consignados son nulos por donde quiera que se mire. Más aún, esos títulos fueron expedidos en el en el tiempo en que eran Parque Nacional Jaragua, todavía no había sido desprotegido, como fue en el 2002. Dime. ¿Qué pasó? Que sencillamente se tenían que declarar nulo esos certificados de título, porque el decreto 1315 del Poder Ejecutivo fue que creó el Parque Nacional Jaragua, y el que estaba vigente en el 83, un decreto del doctor Salvador Jorge Blanco. Entonces, en el periodo en que estaba ese decreto vigente, esto siendo parque, es que vienen todas esas transferencias. Automáticamente son nulos de pleno derecho esos traspasos de Pero ya es un título. problema de simple policía. Son realmente... si es tan sencillo como usted dice, en que el origen fue... Es fraudulento. Entonces no hay nada que hacer, eso no debe andar por tantos tribunales, sino una ejecución del Estado de su propiedad y se acabó. Lo que pasa es que al haber expedido certificado de título, cuando se inicia la litis... Se anulan esos certificados de título. Cuando se inicia la litis, el doctor, Sí, entonces, se acabó el Procurador problema. General de la República de la época, el doctor Abel Rodríguez del Orbe, solicitó que se anularan administrativamente esos títulos. Todos. Pero el presidente... ¿A quién le pidieron los títulos? ¿Al primer beneficiario o al segundo? A varios ya segundos, supuestos Y no segundos. será tercer adquiriente de buena fe. Ajá. Esto es lo que ha dicho la Sí. jurisprudencia. No hay adquirientes de buena fe cuando hay fraude. Porque imagínese usted, yo compro un terreno sabiendo que es fraudulento, se lo vendo a cualquiera de ustedes y ustedes son adquirientes de buena fe.
Hoy las leyes no se reputan conocidas para todo el mundo a partir de las 72 horas de su promulgación. Y no conocemos que esas leyes son de la reforma agraria, para la reforma agraria y que no se pueden vender. Pero depende cómo usted interprete la palabra reputa. Doctor Cáceres. Si es una putería muy profunda. Doctor Cáceres, mire, tener un hijo pelotero en Grandes Ligas y ser narcotraficante son las dos fuentes mayores de hacerse rico en República Dominicana. La tercera es tener esos títulos de Bahía de las Águilas. ¿Usted está consciente de que el pleito suyo es con mucha gente y con muchos adquirientes de buena fe? Hay 65 recursos elevados contra la sentencia 126 del 2014 que dictó la octava sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original. Declaró nulo absolutamente, radical y absolutamente, todos esos títulos. ¿Dónde está eso ahora? Está ahora en el Tribunal Superior de Tierras y el 28 próximo pasado fue que se conoció la audiencia de fondo después de mucho. Es decir, que todavía eso le falta el Tribunal Superior, la Suprema y después el Tribunal Constitucional, porque eso va a ir al Tribunal. Y dicen los amigos, tienes amigos ahí que también van para La Haya. Ah, también. Sí. Van para tribunales internacionales cuando eso pase, dicen ellos, personas que uno conoce ahí. Sí. Realmente esos títulos se reconocieron fraudulentos por muchísimos de los que hoy están litigando, porque se lo entregaron a un abogado, al doctor José Altagracia Marrero Nova. Y José Altagracia Marrero Nova, un abogado que está en el litigio inclusive, se lo entregó al doctor Abel Rodríguez Doble para su cancelación y fue depositado, muchos de ellos, en el registro de títulos y se cancelaron, muchos de ellos. ¿El tiempo que ha transcurrido no pesa en contra del Estado? Bueno, porque la acción se interpuso en tiempo dentro hábil, del tiempo hábil. Doctor, ¿qué usted quiere añadir en ese caso? Bueno, nosotros queremos decirle al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana, que el Estado dominicano tiene absolutamente la seguridad de que sus terrenos, los terrenos del pueblo, van a ser recuperados. ¿Cuántos abogados están en las condiciones suyas? ¿Uno solo? 4 abogados. ¿Que contrató Leonel Fernández? Contrató el presidente Leonel Fernández. ¿Y los materiales de dónde aparecen? Es decir, para comenzar a trabajar, porque hay cuota liti. El Estado no le avanzó unos pesitos. Nosotros tenemos millones de pesos invertidos desde el 2004. ¿Y cuál es el porcentaje de la cuota liti? ¿El 30%? El 7%. Solamente, usted negociaron solo el 7%. Sí, porque es decir, que de los 100 millones tienen 7 millones de metros. Exactamente. Otra de los 300 millones. No, realmente es parque, lo otro es parque. Sí. Nada más en lo explotable será que se podrá aplicar el contrato de cuota litis. Entonces usted es virtualmente millonario. Yo soy millonario hace mucho. Gracias. Digo espiritualmente primero, después de dinero. El glóbulo rojo. El glóbulo rojo. Sí. Déjame decirle doctor. que en el pero cuando usted avanza cuarto no avanza glóbulo. No, el dinero efectivo. Hay mucho dinero invertido. ¿Y los procesos cuestan, además de los honorarios? Pero imagínense notificar. Ahora nosotros tenemos 9 procesos que iniciaron particulares en Pedernales, en la Cámara Civil. Hay que ir a las audiencias. 9 procesos y notificar a cada abogado. 8, eso es después de este litis que tenemos, de la litis principal. 8, 9 también en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Barahona. ¿Y hay muchos incidentes? Bueno, los incidentes en esos casos los promovemos nosotros, porque son cosas que realmente no pueden pasarse, porque ya existe primero un tribunal apoderado principalmente, y por ejemplo, están solicitando reivindicar derechos en una Cámara Civil. Eso es totalmente inadmisible porque el único competente para conocer de esa litis es el Tribunal de Tierra y ya está apoderado de esa litis. Bien, doctor Manuel Cáceres, abogado del Estado en el caso de Bahía de las Águilas, le agradecemos mucho su presencia aquí. Gracias. Le deseamos éxito, además, por la parte que nos toca tener un pedazo ahí. Gracias.